Cuando usted estudia las Escrituras por medio del Espíritu Santo, usted ya no le cree al hombre, usted ya no cree las historietas. Es por eso que una persona que no sabe de qué está hablando, se hace a la orilla y empieza a hablar sus propias historietas o sus propios cuentos, o fíjate que me pasó esto, o cuando yo no era, está bien, un pequeño testimonio, pero no le quites la gloria a Dios, no le quites el honor a tu Rey, a tu Señor, pues para Él es toda la gloria, el honor y el poder. Él es el que va a hablar por medio de ti, es el Espíritu Santo el que va a entrar en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Y es el Espíritu Santo el que va a hablar por medio de tu lengua. Entonces, cuando tú estudias la Biblia, esto es entonces. Y cuando la gente te escucha, se siente emocionada, se identifica, porque le estás llevando palabra de Dios y no tus propias palabras. Ahí tienes todas las parábolas en Mateo 13. ¿Y las estás llevando? No, se te olvida. ¿Por qué? Porque quieres ser famoso tú como ser humano. No estamos buscando ser famosos nosotros. Estamos buscando ser famosos a Cristo. Si lees el capítulo 13 de Mateo, ¿qué dice aquí? Busca, abre la Biblia y léelo. ¿Qué dice? Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orilla del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. ¿No? Tú quieres contar una historia, quieres contar una historieta, que no sea tu historia, que no sea la historia de un conocido, ni de nadie. Cuenta la historia de Jesús. Ahí está la parábola. ¿Ves? Entonces, las personas se interesan en las Escrituras, se interesan en la palabra de Dios, se interesan en la Biblia. Pero si tú vas contando tu propia historia, no me importa. Estoy aburrido de conocerte a ti. Ya te vi miles de veces en el grupo, miles de veces. Quiero que me hables de Cristo. Quiero que me hables de su palabra. ¿Ves? Porque Él les hablaba por medio de parábolas. Entonces tú busca, identifica la parábola del problema del grupo, del problema de la iglesia, de que por qué no hay mucha oración, de por qué no quieren ir al Santísimo, de por qué no quieren ir a la misa, de por qué no entienden los sacramentos. Porque no conocen la palabra de Dios. Les estás hablando de todo menos de la Biblia. ¿Ves? Cuéntales la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en terreno. Bla, bla, bla. ¿Y qué dice el 9? El que tenga oídos, que oiga. ¿Ves? Y ahí termina la parábola. Y a la gente, tú le dices, ¿hay preguntas? Entonces la gente te dice, te pregunta, la gente se motiva, porque dice, o sea que Jesús quiere decir que predicaba en cualquier lugar. Ahí tenés una pregunta, porque dice el capítulo 1 que Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del mar. Entonces Jesús predica en cualquier lugar. Sí, el evangelio se lleva a donde sea. No necesitas estar en una parroquia de 4 paredes, en un grupo. No, el evangelio tú lo vas a llevar al supermercado, al hospital, a la clínica, al río, a la escuela, al parque.
Eso es hablar de Cristo. Eso es hablar de amor. Si estás en un cumpleaños, vamos a ver, estás en un cumpleaños, o estás en una boda, ¿de qué vas a hablar? ¿Del licor? ¿De la prostitución? ¿De las redes sociales? No, de Cristo. ¿Y cómo voy a hablar de Cristo? Fácil. Miras a alguien y usted se está casando. Sí, nos casamos por el civil. ¿Y por qué no se casó por la iglesia? De blanco y negro. Porque no obtuvo la bendición de Dios. Porque a usted lo que le dio fue la bendición del hombre. Entonces la gente se interesa. Mire, si quiere, yo le enseño dónde está la bendición de Dios. Si usted hace todo lo que dice Dios, usted va a recibir todas las bendiciones en el pueblo, en el campo, en la ciudad. Deuteronomio 28. Usted se lo va a aprender de memoria. ¿Por qué? Porque usted está practicando el evangelio. Entonces la gente dice, entonces otra pregunta. Entonces quiere decir que nosotros podemos hablar de la palabra de Dios en cualquier lugar. Claro, en cualquier lugar. Sí, porque aquí dice en el 2, una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces les habló por medio de parábolas. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poca profunda. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si usted siembra una semilla y usted logró quedarse con la semillita, tiene que practicarlo. Teoría y práctica. Porque si usted no tiene la teoría una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no lo practica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, significa que la semilla de Dios cayó en una piedra pedregosa, que nació, pero automáticamente se murió. ¿Por qué? Por pereza corporal, pereza espiritual. Porque no tiene tiempo para Dios. Porque no tiene tiempo para la oración. No tiene tiempo para ir al Santísimo. No tiene tiempo para leer las Escrituras. Usted busca cualquier excusa para no estar alrededor de Dios. Usted está alrededor del mundo, pero no quiere estar alrededor de Dios. Entonces la persona se motiva y dice, o sea que yo tengo que estar con Dios siempre. Siempre. Usted cocina, usted incluye a los ángeles, a los santos, a los profetas. ¿Cómo cocinaba Isabel? ¿Cómo cocinaba la Virgen María? Ay, Virgencita María, ayúdame a cocinar. Usted está trabajando, está cansado. Usted le dice a Jesús, ay Jesús, ayúdame. Dame esa fortaleza que necesito para hacer ese trabajo como tú crees que sea mejor. Pues ya que tú eres el dueño del mundo, ya que tú eres el dueño de la creación, ya que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, ya que tú eres mi Creador, ayúdame Jesús, ayúdame Espíritu Santo a discernir cómo me saldría mejor este trabajo y con menos esfuerzo, incluyendo a Dios en las cosas diarias. Entonces tú motivas al grupo, tú motivas a las personas que tú estás llevando en el camino. Pero si tú nunca hablas de Dios, nunca hablas de la oración, nunca hablas del Santísimo, del chapel, de la iglesia, de las clases bíblicas, tú no eres un ejemplo a seguir. Tú eres una persona que no se desea tener cerca. Sí, qué bueno, eres nice, good, pero no me importas. Pero si tú me estás motivando y yo te veo y tú eres un ejemplo para mí, así como Cristo es ejemplo para todos. No, yo voy a ir a predicar la palabra, aunque sea en el río. Pero ¿cómo la predico? Primero la conozco, para luego predicarla.